Hola amigos, bienvenidos a un video más. Pues esta ocasión va a ser un video muy diferente porque va a ser una story time de, digamos que de un parque muy famoso de Veracruz que se llama Reino Mágico. Entonces amigos, les voy a contar algunos sucesos que pasaron, cosas que han sucedido, cosas que me sucedieron en lo personal dentro de ese parque Reino Mágico, amigos. Va a estar buena este relato, esta historia, así que no se despeguen. Vamos a darles el relato sobre todo lo que pasa en ese parque. Ese parque de Reino Mágico en su tiempo fue un parque, o sea, un parque hermosísimo, grandísimo. Era la atracción más grande del puerto de Veracruz y muchas personas de mi edad no me van a dejar mentir y amigos que a mí me acompañaron a ese parque y ellos saben lo que a mí me sucedió. En cierta manera saben algo, no saben completamente como lo que yo viví en esta alberca. Entonces amigos, quédense, les voy a contar la historia del Parque Reino Mágico, y su miticismo, porque es un miticismo que lo rodea, así que vamos a comenzar. Amigos, pues como les contaba, que les dije que le voy a hacer la story time del Parque Reino Mágico, porque muchas personas me han estado preguntando que si realmente en el Parque Reino Mágico asustan, espantan o realmente se vive ese miticismo que ahora se dice. Pues sí, amigos, les voy a decir sí. Sí espantan, sí se viven cosas paranormales dentro del Parque Reino Mágico. Ese Parque Reino Mágico se inauguró en 1988 en el mes de noviembre, o sea, el día de, o digamos el mes de muertos, ¿no? Fue en el mes que se inauguró ese parque. Ese parque era muy, muy grande, muy extenso, súper bonito, uno de los mejores parques del puerto de Veracruz, en el cual yo les puedo decir que yo me divertí. Yo fui muchas, muchas veces a ese parque, o sea, me la pasé de lo más cool en ese parque con mis amigos, hasta que me sucedió algo a mí personalmente. Entonces, el día que a mí me sucedió eso a mí, jamás y nunca volví a regresar a Reino Mágico y hasta ahora les puedo decir, no he puesto un pie dentro de Reino Mágico después de ese accidente que a mí me pasó, amigos. Así se los puedo decir. Tanto fue mi trauma, mi susto, lo que a mí me pasó, que yo ya no regresé a ese parque. No volví nunca, nunca más a ese parque, amigos. Ese parque está rodeado de miticismo. Les voy a decir por qué. Cuando las autoridades decidieron realizar ese parque o hacer ese parque, no tenían un lugar específico donde hacerlo, porque ellos lo querían hacer cerca del centro del puerto de Veracruz. Entonces ya no había espacio, no había lugares. ¿Y qué fue lo que hicieron las autoridades para hacer ese parque? Mm, lo que era el panteón general de ahí de Veracruz, lo que hicieron fue agarrar 10 hectáreas de ese panteón general del antiguo, porque aún existe, pero pues ahora ya es el panteón nuevo y está a un costado del parque. Entonces, lo que era antes ese panteón, el panteón general, pues de ahí tomaron las autoridades 10 hectáreas de ese panteón, amigos. Pero lo que no van a creer, que ahí ya había gente sepultada, o sea, ya había tumbas, ya había todo. O sea, hagan de cuenta que las autoridades removieron todo, exhumaron los cadáveres, o sea, retiraron todos los cadáveres que estaban ahí y los pasaron al nuevo panteón general. Entonces, hagan de cuenta que cuando ese parque se construyó, digamos, encima de lo que fue el panteón, ¿no? Entonces, cuando las autoridades removieron todo eso, cuando las autoridades hicieron todo eso, pues sí hubo como que mucha controversia, porque más que nada con los familiares de las personas que ya tenían sepultadas ahí, porque, o sea,
¿cómo vas a mover a mi difunto de un lugar en el cual él ya está descansando, donde él ya está solo porque vas a realizar un parque? ¿No? Pero pues a las autoridades eso les valió 3 hectáreas de cacahuate. O sea, a las autoridades les valió, las autoridades no hicieron caso omiso y siguieron con el plan de realizar el parque. Entonces, pues, exhumaron los cadáveres que tuvieron que exhumar y todo el rollo, amigos, y comenzaron la construcción del parque. Comenzaron la construcción de ese parque. Entonces, pues así realizaron el parque sobre lo que fue un antiguo panteón, pero sí sacaron cadáveres y todo eso y los removieron, ¿no? Bueno, los exhumaron, pues. Entonces se realizó el parque, créanme que fue un parque muy bonito, con muchas atracciones, tenía muchas áreas verdes, tenía canchas deportivas, juegos mecánicos, tenía albercas grandísimas, toboganes, o sea, era un parque tan bonito, amigos, que yo en ese parque me divertí muchísimo, pero así como nos divertimos, y muchos de mis amigos no me van a dejar mentir, y si por ahí alguno de mis amigos está, déjenme su comentario en la cajita de ahí para que vean lo que nos sucedió y lo que nos pasó a varios amigos, pues de mi generación, pues, que íbamos al parque. A mí me tocó un suceso, amigos, voy a prender la luz porque como que se me pone de repente oscuro. A mí me pasó un suceso que se los voy a estar contando ahorita más adelante lo que a mí me sucedió, amigos. Pero en ese parque Reino Mágico les digo que fue un parque, desde que se construyó, pues ya se construyó como con cierto miticismo, porque, o sea, interrumpieron el descanso eterno de los difuntos para poder hacer el parque. O sea, sacaron a todos los cuerpos de ahí para poder hacer el parque, ¿no? O sea, los exhumaron y todo el rollo, amigos. Entonces, pues la sociedad eso no lo vio bien, pero pues aún así las autoridades lo hicieron. Ese parque pues estaba, les digo, o sea, grandísimo, tenía albercas, incluso mandaron a hacer para adornar el parque, mandaron a hacer estatuas grandísimas de las princesas de Disney. Por ejemplo, está la muy famosa Blancanieves con los 7 enanos, ¿no? Está el castillo de Gargamel, también está, o sea, está ahí. Hagan de cuenta que está el castillo de Gargamel y Gargamel está en la parte del castillo así arriba, y enfrente habían puesto, me acuerdo que a Blancanieves y a los 7 enanos. Pero en ese tiempo ya se escuchaba y ya decían que que los mismos trabajadores de ahí ya escuchaban y ya decían que por las noches veían que Blancanieves se movía. O sea, que Blancanieves se movía y que las estatuas de los enanos también se movían. Entonces, pues eso como que los mismos trabajadores lo fueron platicando y lo fueron diciendo, pero las mismas autoridades hacían que las personas se quedaran calladas y que no dijeran nada. ¿Por qué? Porque pues podía ocasionar que el parque dejara de concentrar tanta gente, ¿no? Entonces, así, amigos, pero sí, o sea, siempre que pasaba algo, todas se quedaban callados y no decían nada. Nosotros tuvimos un familiar que trabajó en ese parque, y ese familiar nos había comentado en ese tiempo, no, bueno, no era familiar directo de nosotros, pero sí era un familiar ahí cercano, que nos había comentado que en ese tiempo él trabajaba y definitivamente prefirió salirse porque en las noches, creo que trabajaba como velador, en las noches escuchaba ruido, incluso había un caballo. Pues ven que le digo que habían adornado con puras cosas de Disney. Había un caballo que se oía que el caballo como que caminaba, relinchaba. En las albercas se oía que el chapoteadero del agua. O sea, muchas cosas. Yo recuerdo en ese tiempo que hubo una vez como en las tardes ya había un área cerca de la entrada del parque.
había una área grande y en esa área iban personas a mostrar bailables, hacían como, era como el teatro del parque, entonces hacían como que show y ahí nos reuníamos todos, ahí nos sentábamos alrededor, pero se escuchaba como que de repente como que te tocaban, como que te jalaban, o sea, se sentían cosas raras, ¿no? Y hubo una vez que nosotros estábamos sentados así y yo sentí que me pegaron, ¿no? O sea, que me golpearon así, pero yo, como estábamos entre, dijéramos, como decíamos antes, entre la flota y el relajo, pues no lo tomamos así como que, pero ya después como que íbamos entre amigos y decíamos, oye, ¿tú crees que a mí me pasó esto, a mí esto, a mí esto? Entonces ya como que fuimos así y dijimos, ay, ¿será que realmente espanten o así, no? Y sí, como que cositas que iban así sucediendo. Entonces le digo que esa persona, ese familiar, contaba que, por ejemplo, ellos a veces movían a la Blancanieves para poderla acomodar bien y barrer las hojas que tiraban los árboles y todo eso. Y si ellos la dejaban en una posición, al otro día iban y la Blancanieves estaba de otro, o sea, en otra posición, los enanos ya no estaban como los dejaban, o sea, como que todo se movía. Incluso había personas, porque ahí está el parque y enfrente del parque pues está la avenida, esa avenida. Entonces, la gente veía desde el autobús, veían que se movía la Blancanieves, porque desde la avenida se ve la Blancanieves, ¿no? Entonces, desde el autobús mucha gente comentaba que se movía la Blancanieves, ¿no? Entonces, pues mucha gente decía, ay, no, pues es que a lo mejor por el movimiento del autobús, pues tu vista se mueve y eso es lo que hace que veas que la Blancanieves se mueve. Pero en realidad decían que no, que sí se movía la Blancanieves en ese tiempo, ¿no? Entonces, amigo, ya de ahí, pues empezaron a pasar como que sucesos, los mismos trabajadores, a la hora de barrer, a la hora de limpiar el parque, porque había trabajadores que se dedicaban a limpiar el parque, a barrer y todo eso, a cuidar, había veladores. Dicen ellos que encontraban lápidas, incluso hasta llegaron a encontrar restos de huesos, ¿no? ¿Y qué hacían ellos? Pues para que la gente cuando fuera al parque no viera las lápidas y no encontrara nada, eso lo escondían debajo de los juegos, ¿no? Debajo de los juegos, incluso hasta debajo de los personajes de Disney que tenían ahí, ¿no? Los personajes de cuento que tenían ahí escondían todo eso. Incluso si ustedes algún día van a Reino Mágico como exploradores o a explorar, porque ahorita ya Reino Mágico desapareció, ahorita ya nada más está como que un campo de fútbol. Sí siguen existiendo las albercas y eso. Y ahí van a encontrar, cerca de la Blancanieves, van a encontrar lápidas, porque ahí hay lápidas. Y cerca de la Blancanieves se encuentra la lápida de una niña, de una niña. Entonces empezamos como que a decir que quizás esos personajes, los difuntos como que tomaron o quién sabe qué pasará, ¿no? El chiste es, amigos, que pasó el tiempo y pues era muy, muy atractivo, era un lugar tan precioso, amigos, pero tan bonito que a mí me hubiese gustado que mis hijos lo hubiesen conocido en el tiempo que yo lo conocí, en el tiempo que yo me divertí, porque la verdad, uy, 10 de 10 en ese tiempo, ese parque, ¿no? Era el mejor parque del puerto de Veracruz. Y hasta que sucedió una tragedia, digamos. Una niña se subió a uno de los juegos mecánicos. Una niña se subió porque antes había también juegos mecánicos. Entonces, una de las niñas se subió al juego mecánico y de repente el juego mecánico empezó como que a fallar. Empezó a fallar el juego mecánico y ese mismo juego mecánico hizo que se proyectara la niña y al proyectar la niña la aventó, la niña se estampó con la barda que había ahí y pues la niña falleció, ¿no? Entonces ese fue uno de los primeros sucesos. También se cuenta que había alberca de niños y había alberca de adultos. También se cuenta que en las albercas de niños también se ahogaron, creo que 2 niños, algo así también
también se ahogaron dentro de esas albercas. Entonces como que ya empezaron a pasar esos sucesos, y como que ya la gente como que poco a poco se fue alejando porque decían que cómo era posible, ¿no? Y de repente tú estabas en las albercas y de repente escuchabas bulla, escuchabas que te hablaban, escuchabas ruido, cosas así, amigos, que igual a nosotros nos pasó. Nosotros fuimos, o sea, nosotros íbamos porque por las albercas y todo esto, los toboganes. Créanme que yo las veces que fui nunca me subí a los toboganes, o sea, yo sí andaba en la alberca y nada más. Pero hubo una ocasión, amigos, que yo me... Hay una alberca pues que está y se ve de la avenida. Me parece que es en la avenida Díaz Mirón. Entonces, de esa avenida se ve esta alberca que tiene un tobogán. Esa alberca la abrían, la cerraban, la abrían, la cerraban, porque en una ocasión también se estaba ahogando una persona en esa alberca. Era un niño, pero pues ya como un adolescente se estaba ahogando en esa alberca, entonces la cerraban. Y de ahí la abrían, o sea, y así, y había otra alberca que tenía 2 toboganes. Entonces, esa vez les voy a contar lo que a mí me sucedió personalmente. Esa vez fuimos y ese día, amigos, fue algo que yo recuerdo y no sé, o sea, quizás me pasó por irme de pinta, porque yo me fui de pinta, o sea, yo me fui sin permiso de que iba al parque. Entonces me fui con mis amigos al parque, recuerdo muy bien que nos fuimos al parque con mis amigos y con el novio en ese tiempo. Entonces, y todos, no, vamos a subirnos al tobogán, vamos a aventarnos al tobogán, ándale, que mira, que esto. Y pues nos convencieron, bueno, me convencieron prácticamente a mí de subirme al tobogán. A mí me da miedo porque los toboganes, o sea, están grandísimos, amigos. Entonces me convencieron y que me suba al tobogán. Ya me subí al tobogán y todo. Había personas que cuidaban arriba del tobogán y en la parte de abajo del tobogán, que no hubiera personas a la hora que tú salieras proyectado del tobogán, porque prácticamente cuando tú salías proyectado del tobogán, como los toboganes tenían cierta inclinación, tú salías proyectado, pero súper full, ¿no? Entonces, yo recuerdo esa vez que pues le llamábamos los salvavidas a las personas que cuidaban en los toboganes, porque tú hacías cola para subirte al tobogán. Entonces en ese tiempo pues ya se tiraron mis amigos y me tocaba a mí. Entonces yo dije, bueno, pues ya voy, pero yo desde que, o sea, hagan de cuenta cuando tú ya como que presientes algo y dices, no, yo no me quiero subir, ay, me da miedo, me vaya a pasar algo, o sea, así. Entonces yo me subí al tobogán que era cerrado, porque había un tobogán abierto y había un tobogán cerrado. En la alberca que nosotros escogimos era una alberca sola, de un solo tobogán. El tobogán era cerrado, amigos. Entonces, ay, pues ya, me dice el chavo, no, ya te toca, ya vas tú, no hay nadie. Y ya gritaba el chavo, hey, güey, está libre. O sea, se comunicaba con el de que estaba allá y el otro chavo estaba fuera de la alberca, no estaba dentro de la alberca. Y el chavo le decía, sí, sí, ya, se tire. A la hora que yo me tiré, amigos, no me lo van a creer, pero cuando yo, y yo lo cuento, amigos, y a veces como que a la hora de que yo lo cuento, como que me dan ganas de llorar, porque no sé, amigos, discúlpenme si se me entrecorta la voz, yo no sé por qué, yo por eso no lo contaba, solo se lo conté a 2 personas, no, ni a mis hijos se van a enterar a través de este video. Cuando yo me tiré en ese tobogán, yo recuerdo exactamente que yo iba en ese tobogán, y cuando yo iba en el tobogán yo escuchaba voces de niños, ¿no? Que decían, o sea, se escuchaban las voces de niños y yo sentí, amigos, que atrás de mí venía un niño y yo, o sea, de tan fuerte que vas en el tobogán, yo como que con mis mismos pies como que me fui deteniendo y con mis manos para no ir tan fuerte, entonces yo bajé despacio en el tobogán y adelante de mí igual yo sentía que alguien iba delante de mí porque yo sentía que mis pies topaban con una persona. Entonces, cuando yo me iba en ese tobogán, se oía la risa de los niños, se oía cómo gritaban,
Y yo a la vez dije, no, pues debe de ser la gente que está afuera jugando, ¿no? Pero no, amigos, afuera no había nadie. Entonces, a la hora que yo salgo del tobogán, sales, el tobogán está así y la alberca está aquí. Entonces, aquí, en la mera entrada del tobogán, estaba una persona parada, pero nada más se le veía esta parte de su cabeza a la persona. Entonces, cuando yo salgo del tobogán, amigos, o sea, yo salí y yo no sé cómo me estrellé con esa persona y que yo sentí que golpeé mi cabeza con esa persona. A la hora que yo golpeé mi cabeza con esa persona, yo me fui al fondo de la alberca, o sea, yo me fui al fondo de la alberca y de tan fuerte que fue el golpe, que en su momento como que yo sentí que perdí como que la noción o no sé, o sea, yo eso fue lo que yo creí, pero ya con el paso de los años, o sea, como que yo empecé a entender y así, amigos, yo me fui al fondo de la alberca. A la hora que yo me fui al fondo de la alberca, amigos, yo quería nadar para salir hacia afuera, o sea, flotar. ¿Y qué me pasó a mí? Con la persona que yo choqué, me sujetó de la mano, me agarró de la mano, amigos, y me jaló al fondo de la alberca. Yo lo recuerdo, amigos, y me da escalofríos hasta ahorita, que ya pasaron muchísimos años, me da escalofrío el simple hecho de acordarme cómo era como un niño de unos, bueno, no niño, era como un adolescente como de unos 13 a 16 años, yo le calculo, era morenito, porque yo lo vi, era morenito, cabello chinito. Yo recuerdo que él me jaló así de la mano hacia el fondo y había como una rejilla, y él me llevaba hacia esa rejilla. Y no sé, o sea, como el que estaba ahí, que era el salvavidas, y el que estaba ahí, que era uno de mis amigos, al ver que yo no subía, o sea, yo seguía en el fondo, al ver que yo no floté, porque no había nadie más dentro de la alberca, ellos se aventaron y me sacaron de la alberca, amigos. Me sacaron de la alberca, y a la hora que me sacaron de la alberca, yo sangraba de la boca, yo estaba sangrando de la boca. Entonces, a mí me tomó mucho tiempo como que pensar, ¿sería verdad? ¿Sería algo cierto lo que me pasó, que me jalaron de la mano? ¿Qué sería? Yo, amigos, yo a nadie le dije, pero yo demoré con mi mano mal, mucho tiempo me dolía la muñeca de la mano, yo sentía la mano de la persona aquí así agarrándome, o sea, fue un suceso muy horrible. A la hora que a mí, o sea, tanto como yo forcejeé y me ayudaron, cuando yo forcejeé, yo logré como que sacar mi cabeza de la alberca, y fue donde me sujetaron mis amigos y me sacaron de la alberca, y ya salimos de la alberca. Yo me quedé sentada fuera de la alberca, amigos, yo no hablaba, yo no decía nada, me decían, oye, ¿estás bien? Yo no les contestaba, yo solo lloraba. En ese momento me llevaron a enfermería, porque dentro del parque había un área de enfermería donde te curaban por si te pasaba algo, o algún accidente. Entonces ellos me llevaron a enfermería porque veían que yo sangraba de la boca. Entonces ellos me llevaron, y en enfermería yo recuerdo que me dijeron, ¿qué te pasó? Y yo les dije, es que en la alberca yo choqué con una persona. Y esa persona me jaló al fondo de la alberca, ¿no? Entonces, a mí no me dijeron nada, sino que los enfermeros como que se voltearon a ver uno a otro y dijeron, otro suceso más. Así dijeron ellos. Y ya, amigos, fui la única persona, o sea, yo me herí en esa alberca. Me rompí el labio, por eso mi labio se ve como con una bolita. No sé si alcanzan a ver. Bueno, dentro de este labio a mí me pusieron ese día
6 puntadas, amigos, 6 puntadas dentro del labio, porque yo a la hora que choqué con esa persona, me rompí el labio con mi misma boca, me rompí el labio y me pusieron 6 puntadas. Entonces yo dije, si yo me rompí el labio, a la otra persona le debí de haber roto la cabeza o donde yo le haya golpeado, porque yo recuerdo que le golpeé la cabeza. Entonces, a enfermería nunca nadie llegó, solo llegué yo. Y después preguntamos que si había llegado alguien más herido, nadie. Las personas que me sacaron de la alberca me dijeron, es que no había nadie en la alberca, ¿cómo pudiste haber chocado? Te golpeaste con el mismo tobogán a la hora de salir. Yo le decía, no, fue una persona con la que yo choqué. No, tú te golpeaste con el mismo tobogán a la hora de salir. Entonces, no, amigos, yo no me golpeé con ningún tobogán, con nada, me golpeé. Entonces, como ellos como que me insistían y me decían así, yo todo lo dejé y ya nunca a nadie le platiqué, solo le digo que les platiqué a 2 personas de eso que me pasó. Yo me la pasé en mi casa encerrada, yo no dormía, pero yo a nadie le decía, porque como yo esa vez me había ido de pinta, me había escapado de mi casa, entonces yo no le decía. Yo a mi mamá y a mi papá, yo recuerdo que yo les dije, porque yo traía unos guaraches en ese tiempo, unos guaraches que le decíamos los guaraches del perro aguayo, un luchador, porque eran como que de una agujeta se amarraba hacia arriba, hacia el tobillo, ¿no? Entonces yo les dije que a mí se me había desatado el guarache y yo pisé la cuerda del guarache y me fui de boca y me golpeé. Nunca les dije que fue lo que me había pasado. Entonces yo estuve, amigos, un mes comiendo con popote, porque pues yo tenía la boca lastimada. Entonces así yo recuerdo que yo me la pasaba en mi cama y yo pensaba y yo decía, pero ¿quién fue la persona que me jaló? ¿Quién sería? Fue el mismo salvavidas, fueron mis amigos, o sea, por eso yo nunca a nadie le había platicado esto, a nunca a nadie le había dicho esto. Hasta ahora ya de grande, ya el Parque Reino Mágico está cerrado, ya el Parque Reino Mágico ya no tiene ninguna atracción, ahora su atracción que tiene es la atracción del miticismo, de que muchos exploradores van a grabar por ver sucesos que pasan en la noche, ¿no? Entonces, también sucedió que a un niño dentro de una de las albercas, el niño también se estaba ahogando y dicen que ese niño, él sintió que le dieron como un golpe, ¿no? Entonces sintió como que le dieron un golpe y a la hora que ese niño le dieron el golpe, el niño dice que él no podía salir de la alberca porque una persona le agarró el tobillo, o sea, la parte del tobillo de la alberca, del pie, perdón, le agarró el tobillo y que lo jalaba hacia el fondo de la alberca. Entonces, ese niño también, que ese niño pues viene siendo, yo ahorita de mi edad, ¿no? Porque fue en el tiempo de mi juventud, o sea, ya hace muchos abriles, pues. Entonces, la familia, el niño les contó a su familia y su familia tampoco le creyó. Su familia no le creyó lo que le pasó, sino que al otro día se dieron cuenta que el niño en su tobillo tenía bien marcado los dedos de la mano. Entonces ahí fue a donde su familia como que se quedó en shock y dijeron, no, pues entonces sí están pasando cosas. Y fue a raíz de todo eso, amigos, que la gente se empezó a alejar y ya dejaron de ir. Yo se los digo, amigos, miren, yo se los cuento y a mí me sigue dando escalofríos, a mí me sigue dando como que ese miedo. Yo, desde que me sucedió eso, amigos, yo tenía, que sería como unos 15, 16 años, más o menos, cuando eso me pasó, que pues ya hace más de 20 años de esto que les estoy contando y aún, o sea, yo tenía que como unos 16 años, más o menos, tenía como unos 16, hace como unos 25 años de esto que yo les estoy contando, más o menos, sí, como unos 25, 20 años, o sea, arribita de 20 años tiene que a mí me sucedió eso, amigos. Entonces, desde ese día que a mí me sucedió, jamás y nunca volví a poner un pie dentro del Reino Mágico,
nunca más regresé a Reino Mágico. O sea, yo quedé traumada, yo nunca volví, nunca más volví. Y creo que mis amigos tampoco volvieron. En realidad yo a mis amigos no les platiqué exactamente lo que a mí me pasó dentro de la alberca. Yo salí ese día de Reino Mágico, yo recuerdo que yo salí, yo no hablaba, yo seria, o sea, así llegué a mi casa. Yo cuando llegué a mi casa me quedé bien dormida, o sea, yo decía que eso había sido como un sueño, pero en realidad no fue un sueño. Fue algo que yo viví y eso lo vine a saber ya hasta hace poco porque buscando y viendo todo lo que han subido de Reino Mágico, que ahora se convirtió en un parque de mucho miticismo. Entonces como que me entró la curiosidad y empecé como que a estar viendo a todas esas personas que han ido a grabar y todo eso, y estar leyendo, y fue donde yo me di cuenta y dije, entonces lo que a mí me pasó no fue un sueño, ni fue algo que yo me inventé, ni fue algo que yo me saqué de la manga, ¿no? O sea, fue algo que realmente viví, que realmente me pasó, y que gracias a Dios no pasó a mayores, porque pues sí, o sea, fue algo muy feo, muy traumático para mí, digamos, ¿no? En ese tiempo. Y así, amigos, entonces por eso Reino Mágico desapareció, porque empezaron a haber muchos sucesos. Yo, yo quiero creer, bueno, y ahora que estoy grande, a partir de eso como que ya ahora que empecé a leer y todo eso, como que me gustó lo del miticismo, y ahora que yo vivo acá por esta zona, me encanta como que investigar, leer y todo eso. Entonces yo quiero creer que los mismas almas de los difuntos que exhumaron en su tiempo de ese parque, esas personas son las que andan penando dentro del parque, y son las personas que han hecho que pasen todas esas cosas, porque ellos están reclamando su territorio, porque ese era su área de ellos, ese era su lugar de descanso de ellos, y a las autoridades les importó un bledo, los mandaron a sacar, y así, ¿no? Pero sus almas, o sea, quizás sacaron los cuerpos, ¿no? Pero yo quiero creer que a lo mejor sus almas quedaron ahí, y eso es lo que está pasando. Entonces, amigos, eso es lo que pasa en Reino Mágico. Esa es la historia de Reino Mágico. Reino Mágico se construyó en 10 hectáreas, porque eran 10 hectáreas en lo que se construyó Reino Mágico, encima de lo que fue el Panteón General del puerto de Veracruz. Ahí se construyó Reino Mágico, por eso el miticismo de Reino Mágico. Y pues ese parque, así como subió como la espuma y tuvo mucho boom, así desapareció, amigos. O sea, ese parque sí existe ahorita. En lo que es toda la explanada del estacionamiento lo ocupan para llevar la feria, o para vender trastes, o para vender cosas, pero las mismas personas que van a vender, pues luego cuentan que escuchan ruidos adentro de Reino Mágico. Reino Mágico está cerrado. No sé, amigos, yo no les prometo mucho, porque tengo miedo, se los juro, tengo miedo, pero también tengo la curiosidad de querer ir a hacer una exploración urbana por la noche. Entonces voy a ver si por ahí me contacto con algunos de los colaboradores que ya han ido, para poder ir, porque en ocasiones si no te dan permiso te metes de contrabando. Entonces pues sí, había un hueco dentro de la malla, pero ahorita que fui ya vi que lo cerraron. Entonces tengo como que esa curiosidad de ir a hacer una exploración urbana, pero a la vez tengo miedo. Entonces si voy a ir bien preparada, amigos, porque pues a mí ya me pasó un suceso dentro de ahí, entonces no quiero que me vuelva a pasar nada. Vamos a ver, no se los prometo, pero si se llegará a dar, pues por aquí van a ver el video, amigos. Y pues, amigos, esa es la historia, esa es la story time del Parque Reino Mágico, que ha causado controversia, ha causado revuelo dentro del puerto de Veracruz, porque ahora se volvió un lugar miticismo, un lugar de ser un parque muy atractivo, de ser un parque muy bonito, se volvió a ser un parque de miedo. Así, un parque de miedo,
por todos los sucesos que ahí se viven, amigos. Entonces, espero les haya gustado este relato que les di. Nos vemos en un video más, amigos. Espero le den su like y compartan. Y no me juzguen, que me fui de pinta. No me juzguen, amigos, pero pues aquí estoy con mi marca de hace años. Por eso dije que Reino Mágico a mí me marcó de por vida, porque tuve ese accidente y a la persona con la que choqué nunca apareció. No había nadie dentro de la alberca. La única que estaba dentro de la alberca era yo y nadie más. Entonces, amigos, hasta ahí les dejo la historia de lo que fue el Parque Reino Mágico. Espero les haya gustado. Nos vemos en un video más. Adiós.